Entonces, tal vez compartir con ustedes un poco de eso, ¿no? O sea, de qué tomo de Paulo, pero porque Paulo no es suficiente, porque la pedagogía crítica ya no es suficiente, y qué implicamos, qué queremos decir cuando hablamos de pedagogías decoloniales, ¿no? Entonces, tengo 3 personajes ahí. Eso no quiere decir que esas son las únicas 3 personas con quien pienso, ahora hablando de pedagogías. Pero el legado de Paulo, del Frantz Fanon, y en la mitad Jackie Alexander. Tal vez ustedes no han escuchado de ella porque en verdad creo que casi no hay nada traducido a castellano de ella. Es una mujer afrocaribeña de Trinidad, que voy a contarles un poco también su ruta de pensar en pedagogías distintas. Entonces, de Paulo, releyendo Paulo, es de cómo entendemos pedagogía. O sea, dije desde el inicio, no estoy hablando de pedagogía en el caso o en el contexto institucional, no como transmisión de conocimiento, sino pedagogía es como otra cosa. ¿Qué es esto otra cosa? Entonces, Paulo habla de pedagogías como metodologías, y dijo como metodologías impredecibles, indispensables, dentro y para las luchas sociales, políticas, ontológicas, epistémicas de liberación. Paulo mismo habló de una pedagogía con, no algo que hacemos a la gente, sino hacemos conjuntamente, construimos conjuntamente, ¿no? Pero una cosa interesante es, Paulo dijo que la pedagogía pensado desde las luchas sociales permite ver esos enclaves pedagógicos dentro de la lucha misma y utilizarlo para elementos de reaprender, de desaprender y de reflexionar y de actuar, ¿no? Entonces, pensando un poco con esta perspectiva de Paulo sobre qué es pedagogía o cómo podemos pensar pedagogías, digo pedagogías como prácticas, como estrategias, como metodologías que se entretejen en y que se construyen en la resistencia, las insurgencias político-epistémicos. Yo sé en Colombia insurgencia tiene otro sentido. Estoy hablando de insurgencias político-epistémicas, ¿no? La rebeldía como praxis política pedagógica de existencia, de la reexistencia que habló Adolfo ayer, y de la rehumanización. Entonces, Jackie Alexander habla igual en conversación con Paulo. Tiene un libro muy lindo que se llama Pedagogías de Cruce. Y ella dice, pedagogías como metodologías organizacionales, es decir, no como organización en sí, sino que nos ayuda a organizar la lucha, las acciones, las reflexiones, la praxis. Metodologías analíticas y psíquicas que hacen abrir paso, traspasar, interrumpir, desplazar y invertir prácticas y conceptos heredados, que convoquen conocimientos subordinados para poder desestablecer las prácticas existentes del saber y ser. Y dice Jackie, pedagogías que perturban, que ayudan a reensamblar divergencias heredadas de lo sagrado y lo secular. Eso es muy importante, porque muy rara vez hablamos de espacios espirituales, también en este constructo, en este camino de pedagogías. Pedagogías que también se corporizan y descorporizan las pedagogías del cruce que habla ella. Pero también poniendo Paulo un poco en conversación con Frantz Fanon. Tal vez para los presentes que han leído la obra de Fanon, recuerdan que desde su primer libro de Pedagogía del Oprimido, él cita a Frantz Fanon. Paulo cita a Frantz Fanon.
Pero es en su último libro, uno de sus últimos libros, que es Pedagogía de la Esperanza, donde reescribe la pedagogía del oprimido, que realmente piensa con Fanon, ¿no? Y ahí mismo, yo recuerdo los años que trabajamos juntos, Paulo me dijo cómo Fanon cambió su vida. Porque Fanon puso algo que realmente Paulo no consideró en su primera obra de Pedagogía del Oprimido. Y eso es la cuestión de racialización y deshumanización relacionado a este patrón racial de poder, ¿no? Paulo no pensó en eso en los años 60, 70, pero al fin de su vida sí, ¿no? Entonces, como dijo Paulo, pedagogías que tracen caminos para críticamente leer el mundo y intervenir en la reinvención de la sociedad. O sea, entendiendo leer el mundo como este hacer político pedagógico, inseparable de lo pedagógico y lo político, y también de la acción política. Pero Frantz Fanon dijo algo también similar. Él habló de pedagogías que avivan el desorden absoluto de la descolonización, aportando con una nueva humanidad. Entonces, si pensamos un poco la relación y la diferencia entre Paulo y Frantz Fanon, y eso es importante para ir apuntando cómo yo estoy entendiendo la diferencia entre pedagogías críticas y pedagogías que asumen una perspectiva o piensa desde las grietas o fisuras decoloniales, ¿no? Entonces, para Paulo, el elemento central fue lo epistemológico, de cómo conocemos la realidad en que vivimos y cómo hacemos esta lectura desde el conocimiento, ¿no? Claro que Paulo también habló de lo ontológico, de lo existencial, pero lo epistemológico fue central para él, ¿no? Para él, de pensar la pedagogía, uno tenía que pensar, accionar desde con la realidad de los oprimidos, inscrita primeramente en la cuestión de identidad cultural y de clase. Como mencioné antes, no tomar en cuenta otras formas, ¿no?, de cómo la diferencia también ha sido impuesto en términos de género, en términos de racialización, en términos de heteronormatividades, etc., ¿no? Entonces, para Paulo, el elemento es de pensar con relación a la pedagogía. En cambio, para Frantz Fanon, era de pensar desde la descolonización. O sea, dos puntos o lugares de enunciación distintos. Podemos decir, en cierta manera, en conversación, pero distintos. Entonces, para Fanon, el problema fue lo ontológico, lo existencial y lo racial. Un pensar y accionar desde la racialización, desde la deshumanización y desde la herida colonial corporal. En el caso de Frantz Fanon, vivido, ¿no? Entonces, aunque ambos hablan de liberación, tal vez sus puntos y ejes de lucha no eran exactamente iguales de cómo llegar a esta liberación, y eso es central. Entonces, eso permite un poco aclarar la inquietud, la pregunta en diálogo que me hizo Pilar. ¿Qué pasa con la pedagogía crítica? Sí, una anotación acá. Estamos como adentrándonos a un punto bastante importante, que es estos elementos o ejes tensionales entre la pedagogía crítica, de la cual todos nos sentíamos ya muy estables, muy cómodos, la misma educación popular que nos ha brindado muchas herramientas también, pero pareciera entonces que esto de colonial abre nuevos horizontes. Y creo que esta apertura de nuevos horizontes se debe a una lectura que ya se aparta de estas lecturas modernas del desarrollo y de la crítica del desarrollo, y empieza a incorporar todo este horizonte moderno, colonial, que nos muestra, dijéramos, el alcance y significado
de la experiencia colonial y de la colonialidad. ¿Cómo verías, Catherine, entonces, pues en esta trayectoria, la pedagogía crítica, este elemento tensional con lo decolonial y estas nuevas lecturas para América Latina? Bueno, primero para decir algo sobre pedagogía crítica. Sandy Grande, que es una mujer indígena, originaria de Estados Unidos, lo dice en una forma muy clara, ¿no? Ella dice que la pedagogía crítica sigue enraizada en un paradigma sumamente antropocéntrico, marxista y occidental. Y si pensamos, también muchas de las bases de educación popular también siguen en esta ruta.